Bueno, pues nada, vamos a empezar. Vamos a hablar, bueno, de una complicación muy importante para nuestros pacientes, que son las infecciones. Entonces, eso es un poco para empezar. ¿Por qué lo defino desafío compartido? Porque la aparición de infecciones es algo importante que tenemos que resolver, evidentemente, entre los médicos que llevamos al paciente, que no somos solamente los hematólogos, eso incluye otros especialistas, infectólogos, microbiólogos, el personal sanitario de enfermería que os atiende, y evidentemente incluye ese desafío el propio paciente. Es muy importante poder comprender cómo funcionan las infecciones y cómo resolverla, porque para nosotros y para vosotros el problema es que muchas veces esto tiene impacto en el propio tratamiento hematológico que estamos administrando, por el simple motivo que muchas veces tenemos que pararnos, ¿no? para ir a resolver la infección. Entonces, esto vamos a hablar en la primera parte de la charla un poco por qué somos más propensos a infecciones y qué tipo de infecciones con los nuevos fármacos que han ido apareciendo. Y en la segunda parte, pues lo que podemos hacer, tanto, digamos, los sanitarios como vosotros, en primer lugar, para prevenirlo, que es la mejor clave para resolver todo esto. Entonces, paciente hematológico, ¿por qué soy propenso a infecciones? Pues fundamentalmente hay 3 puntos a tener en cuenta. Características propias del paciente, como pueden ser la edad. Como todo en la vida, pues tener mayor edad puede ser factor de riesgo para esto, o comorbilidades, tener una diabetes mellitus o tener una bronquitis crónica, pues son factores de riesgo para tener más infecciones. Segundo pilar, pues la propia enfermedad hematológica. Depende de qué enfermedad hematológica tenemos, podemos tener alteraciones inmunes diferentes. Entonces, una cosa es hablar, por ejemplo, de una patología mieloide, una leucemia aguda, ¿vale? Que muchas veces se distingue también al diagnóstico por una neutropenia severa, una bajada de neutrófilos muy alargada, y esto, bueno, ya sabemos que contribuye a la aparición de infecciones bacterianas. Y otro mundo, por ejemplo, es la patología linfoide, ¿vale? Estamos hablando de linfomas, de mielomas, los más afectados son los linfocitos, o, por ejemplo, la incapacidad de producir gamma globulinas, y esto puede producir más bien infecciones virales. Y en tercer lugar, pues tenemos el tratamiento que estamos administrando. Y esto ha cambiado mucho en los últimos años. Os pregunté antes quién había pasado por terapia celular, porque esto ha cambiado muchísimo en los tratamientos hematológicos, en primer lugar por su eficacia. Hemos tenido una revolución terapéutica en los últimos años en casi todas las patologías hematológicas, pero la pregunta en este contexto es, muy bien, hemos pasado de quimioterapia muchas veces a inmunoterapia o terapia dirigida, ¿esto qué impacto tiene en las infecciones? Esto, bueno, simplemente es para deciros que implica todas las enfermedades hematológicas. Tenemos la aparición de fármacos dirigidos, moléculas, que nos ha traído pues, la investigación en los últimos años. Pero ¿qué cambia con respecto a la quimioterapia per se? ¿Y qué impacto puede tener en la aparición o menos de infecciones? Pues la quimioterapia, estamos hablando de medicación menos selectiva, que como sabéis se administra de forma finita, o sea, los pacientes con quimioterapia se administraban unos ciclos durante un tiempo definido y se finalizaba el tratamiento. Con esto iba también la profilaxis para las infecciones. Y ese tratamiento era también más tóxicos en ese sentido, porque menos selectivo, como acabamos de decir. La terapia dirigida, pues lo dice el mismo nombre, es una terapia dirigida, o sea, dirigida a las células que queremos atacar. Entonces, conlleva posiblemente una mayor selectividad y una mayor tolerabilidad, pero también muchos de esos tratamientos son hasta progresión, es decir, tenemos que estar con el tratamiento durante un tiempo. Entonces, esto aplicado a la posibilidad de infección, ¿cómo lo resolvemos? Y luego viene pues, la novedad absoluta, pues, la terapia CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, que, dicho de otra manera, pues, aplican la misma forma, ¿no?, de atacar una enfermedad que es revolucionaria, porque se ha elegido coger las defensas del propio paciente, los linfocitos T es la letra del CAR, que se manipulan, ¿vale? En el caso del CAR-T se manipula de forma externa al paciente, en el caso del biespecífico esta manipulación tiene lugar en el momento en que administro el biespecífico al paciente y es capaz de enderezar nuestras defensas hacia la célula enferma. Entonces no estamos administrando un tratamiento tóxico, estamos utilizando nuestras defensas para atacar el cáncer. Esto es revolucionario, pero lleva igualmente cierta incidencia de infecciones. Lo que quiero decir es que tenemos que seguir teniendo cuidado con las infecciones en nuestros pacientes. Entonces,
Dicho esto, nueva era, nuevo fármaco, más esperanza, más supervivencia de vida, pero las infecciones siguen ahí y hay que cuidarlas. ¿Qué tipo de infecciones podéis tener o podemos desarrollar? Pues desde el punto de vista microbiológico, los médicos siempre vamos a estar muy pendientes de una cierta tipología de virus, en particular, pues cuidar de reactivaciones de virus herpes. Virus herpes, casi todos, el 90% de nosotros lo contraemos en la infancia y se quedan dormidos en nuestro organismo, y en situaciones de inmunodepresión, como pueden ser nuestros tratamientos, se pueden reactivar. Y ahí podemos hacer una serie de cosas para evitar esto. Y luego yo creo que los tipos malos de todo esto son los virus respiratorios para el paciente hematológico, más allá de la COVID, y lo veremos más adelante. Bacterias, lo hemos dicho anteriormente, periodos de neutropenia prolongada nos pueden hacer más propensos a bacterias. ¿Cómo se puede presentar esto? Bajo algo que se llama neutropenia febril, el paciente acude a urgencia simplemente con fiebre y tiene las defensas por los suelos, o muy frecuentemente bajo síntomas respiratorios. Y en tercer lugar, las infecciones fúngicas. ¿Por qué son importantes? Porque pueden ser muy severas y con determinados factores de riesgo, como puede ser dosis prolongadas de corticoides, por ejemplo, pues pueden darnos problemas con determinados tipos, como puede ser el Pneumocystis carini, bueno, que es un nombre extraño que os dejo ahí para que os suene. Entonces, una vez dicho esto, ok, porcentaje de infecciones, ¿qué infecciones podemos tener? ¿Qué debemos hacer? Pues la clave es la profilaxis, es decir, hacer algo antes que la propia infección aparezca. Es mucho más fácil evitar que aparezca a luego tener que resolverla. Esos son casos sencillos: higiene personal, higiene de alimentos, que veremos un poco más con profundidad más adelante. Y esas son cosas que podemos y que posiblemente el hematólogo, el médico que os lleve, propondrá para el manejo profiláctico. Entonces, manejo de los fármacos para la hemopatía, profilaxis antiinfecciosa, vacunas y tratamiento sustitutivo IGIV, SIGIV, quiere decir inmunoglobulinas. En primer lugar, vacunas. Las vacunas posiblemente son la base de la prevención de las infecciones en nuestros pacientes. Lo hemos dicho anteriormente, cuando estamos hablando de infecciones virales, los virus respiratorios, que además en los últimos años, después de la pandemia COVID, han ganado su propio acrónimo por la importancia que tienen, se llaman CAR, es decir, COVID-19, influenza, virus respiratorio sincicial, siguen siendo súper importantes y causa de infecciones respiratorias en todos los pacientes hematológicos. Eso es un trabajo reciente, es decir, no podemos olvidarnos de ellos. Entonces, una vez que sabemos que las infecciones respiratorias pueden aparecer en la evolución de un paciente hematológico, pues está claro que posiblemente hay que buscar la vacuna para ello. Lo mismo para el COVID. Evidentemente, hemos salido de la situación tan dramática que tuvimos en plena pandemia. La severidad y la mortalidad de la COVID-19 en nuestros pacientes ha bajado gracias al manejo, gracias a la aparición de fármacos y gracias a la aparición de la vacuna, que es lo único que a nivel de datos científicos ha probado ser significativamente impactante en reducir las infecciones. Entonces, esto es solo una de las varias guías de profilaxis que se van publicando en los años, hecha por grupos de expertos a nivel europeo, y todos, sin ninguna duda, pues recomiendan, a nivel de la mayor parte de la patología hematológica, pues vacunar, tanto para posibles infecciones respiratorias como para las vacunas de siempre, ¿no? Las reactivaciones de virus B o como bacterias como neumococo. Segundo pilar, desde el punto de vista farmacológico, pues un buen manejo de los fármacos hematológicos que estamos administrando y qué podemos hacer con la profilaxis antiinfecciosa. Esto es algo muy importante. Estamos utilizando fármacos nuevos, hemos aprendido cómo utilizarlos, entonces esto también nos conlleva a poder mantener el tratamiento, pero evitando la posibilidad de infecciones. Anteriormente hemos dicho que uno de los factores que pueden producir más infecciones es la neutropenia, la bajada de las defensas, cosa que es inherente a muchos fármacos que utilizamos. Pues tenemos que manejarlo bien los oncohematólogos, es decir, podemos tirar de factores de crecimiento, ¿vale?, que son defensas endógenas, para administrar al paciente
durante el tratamiento y mantener el tratamiento sin cambios, ¿vale? Y sin cambios también sobre su eficacia. Y si esto a prescindir de la posibilidad de administrar factores endógenos mantenemos neutropenia, pues lo que tendremos que hacer es reducir o suspender, pero tenemos que manejar este fármaco también para evitar riesgo de infección. Profilaxis, digamos, farmacológicas, pues evidentemente hay fármacos que utilizamos durante los tratamientos, muchos lo sabréis, para evitar esas infecciones. Lo hemos dicho anteriormente, para virus herpes no solo tenemos unos fármacos para evitarlo, pero claro, muy importante, vacunar de herpes, ¿no? Es una vacuna de la que disponemos desde hace unos años y nuestros pacientes deberían vacunarse antes de empezar cualquier tratamiento. En cuanto a la profilaxis antifúngica, en determinadas condiciones de riesgo, sí que iniciamos profilaxis para estos microorganismos. Y la cosa importante, también gracias a la investigación de los últimos años, es que han surgido fármacos antifúngicos orales muy eficaces y muy tolerables. Y esto, sobre todo en determinados pacientes con leucemia mieloide agudas, han aumentado la posibilidad de reducir la incidencia de esas infecciones que a veces son muy severas. El Pneumocystis carini, el bicho que ha aparecido antes, también solemos poneros un tratamiento profiláctico desde el principio, pero lo único que no hacemos o que no se debería hacer en general es hacer una profilaxis antibacteriana en nuestros pacientes, es decir, utilizar unos antibióticos para prevenir una infección bacteriana. Pero me podéis decir, vale, pero nos has dicho anteriormente que las infecciones bacterianas son presentes, o sea, podemos padecerlas. Entonces, ¿por qué no poner un antibacteriano cuando todo lo demás lo utilizáis? Pues está probado por varios datos que utilizar estos fármacos cuando no hay infección, sino que para prevenirla aumenta la resistencia a los antibióticos. Es decir, en un segundo momento donde realmente aparezca esta infección, el mismo fármaco posiblemente no sea eficaz. Y además, lo que más importancia tiene es una monitorización eficaz del paciente, es decir, lo que tenemos que saber es que hay riesgo de infecciones bacterianas y hacer una buena educación al paciente. Yo creo que os lo decimos siempre en las consultas, ¿no? Cuando empezamos un tratamiento, si tenemos fiebre o síntomas infecciosos, hay que venir a urgencia. Es decir, lo más importante es, si tiene que aparecer una infección bacteriana, cogerla lo antes posible. Y aquí se involucra el team multidisciplinario que hemos comentado anteriormente. No estamos solamente nosotros, yo creo que os seguimos, os monitorizamos y estamos muy concienciados con la aparición de infecciones, pero también están los compañeros de infecciosas que muchas veces trabajan de una forma conjunta y nos ayudan a decidir a través de un antibiograma, es decir, qué antibiótico es el más sensible al microorganismo que estoy detectando, con qué dosis y durante cuánto tiempo. Eso es muy importante. Siempre es muy importante trabajar en equipo y aquí también. Y otro impacto que tiene el uso de profilaxis antibacteriana es sobre la famosa microbiota. Yo creo que habéis escuchado de la microbiota, ha surgido a nivel de muchos foros, sobre todo nutricionales, endocrinológicos. Sabemos que es un poco una correcta flora intestinal que está involucrada en muchos aspectos de nuestro equilibrio del organismo, pero también parece que está relacionada, y eso es importante, en mediar sobre la absorción y de forma directa sobre la eficacia de los tratamientos que nosotros administramos. Entonces, hay estudios que aquí nos están diciendo que cuando estamos utilizando una profilaxis antibacteriana, alteramos la microbiota, producimos una disbiosis y en este caso, este paper nos está diciendo que la eficacia de los fármacos administrados a estos pacientes por esta disbiosis ha disminuido. Y este paper nos dice lo mismo. No utilices profilaxis antibacteriana porque me alteras la microbiota y el impacto de tu tratamiento puede ser reducido. Último tratamiento farmacológico que podemos, digamos, ofrecer los médicos que os llevan, pues el tratamiento sustitutivo de las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas son otra forma de defensa. Hemos hablado de los neutrófilos, hemos hablado de los linfocitos, estos son inmunoglobulinas, es decir, como podemos decir, como soldados de caballería de las infecciones. ¿Qué pasa? Que en determinadas hemopatías y en determinados tratamientos bajan de una forma muy severa y muy grave y predisponen al paciente a infecciones. Tenemos fármacos sustitutivos donde podemos hacer que se recupere el nivel de inmunoglobulinas.
Esto, digamos, es bueno, y eso es para deciros que tanto las inmunoglobulinas como las vacunas, bien es cierto que no tienen un efecto sobre la supervivencia del paciente, pero sí que documentan una clara reducción de las infecciones. O sea, que son dos medidas, al contrario de los antibióticos profilácticos, que sí tienen un impacto sobre la reducción de las infecciones desde el punto de vista farmacológico. Entonces, esto, bueno, es lo que nosotros hablamos con vosotros en la consulta y lo que os ofrecemos, ¿no? Una vez que queremos limitar la presencia de infecciones. ¿Qué podéis hacer vosotros, no? Que yo creo que es muy importante. Son pasos sencillos, pero tienen un impacto clarísimo sobre la reducción de las infecciones. Higiene. Lo sabemos, redundante, pero hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos varias veces al día, antes y después de comer, cuando salimos de casa, cuando volvemos, cuando vamos al baño, pues hay que lavarse las manos. Alimentación. Los del trasplante, lo de la inmunoterapia, yo creo que, bueno, que cuando habéis entrado en las unidades os han explicado qué tipo de alimentación se aconseja para reducir las infecciones. Y normalmente decimos, bueno, evitar los alimentos crudos o pocos cocinados, lavar bien la fruta o pélala o córtala a trocitos, la verdura siempre cocinada. Eso está muy bien, pero también deciros, en apoyo del tema de la microbiota y de un perfil nutricional más completo que también ayuda a nuestros pacientes a pasar a través de los tratamientos. Ese es un estudio muy reciente de un grupo italiano que analiza más de 200 pacientes con leucemia aguda que van a un trasplante de médula ósea, la mayoría autólogo, y compara los dos tipos de dietas que se están utilizando hoy en día. La dieta de toda la vida, la dieta clásica, lo que siempre os hemos recomendado se llama dieta protectora, y era la famosa dieta de todo cocinado, los lácteos pasteurizados, pela la fruta, la verdura nunca fresca, hiérvela, y la comparan con una dieta no restrictiva, que no deja de ser una dieta, no es decir, puedes comer todo, pero es un poquito más amplia. Por ejemplo, pues la verdura, si bien lavada, sí que puedes comer, digamos, lechuga o verdura fresca, o puedes tomar huevos. Pues parece, en ese estudio, que el impacto de las diferentes dietas no tiene sobre las infecciones. Es decir, hacer una dieta que otra no reduce las infecciones. Con lo cual, bueno, yo me iría evidentemente a la dieta no restrictiva, que también es un poquito más, como diría, menos triste para un paciente ingresado en una unidad de trasplante o de terapia. El entorno, evitar aglomeraciones, no nos vayamos al centro comercial el sábado por la tarde, la posibilidad de poner mascarillas, evitar transporte públicos. Esto, digamos, en casa y fuera, ¿no? en nuestro entorno habitual. Filtro EPA, ¿vale? Los del trasplante, lo que habéis pasado por trasplante, pero en general, todos los pacientes que nosotros ingresamos en unidad de hematología va a habitaciones con filtros, ¿vale? Son filtros especiales que, por un lado, resecan el aire de la habitación y reducen la posibilidad, digamos, de la entrada de partículas, sobre todo de hongos. O sea, es un mecanismo que se ha utilizado durante muchísimos años en las unidades de ingreso hematológico para reducir las infecciones fúngicas, que, lo hemos dicho anteriormente, son un problema para nosotros. Pues eso es otro estudio que yo creo que también nos da esperanza y nos dice que la clave de todo siempre es la investigación y tener fármacos nuevos. Entonces, este grupo analiza más de 300 pacientes, leucemia mieloide aguda, van a trasplante y los divide en dos grupos. Los que van a habitación con filtro EPA positivo y los que van a una habitación sin filtro. Os he dicho anteriormente que para las infecciones fúngicas hay nuevos fármacos, más eficaces, más tolerables. Y esta es la época donde se están utilizando en estos pacientes. Entonces, lo que nos viene a decir este estudio, que muy bien, el filtro EPA nos ha venido muy bien durante mucho tiempo, pero posiblemente no hay diferencia de la incidencia de infecciones fúngicas en pacientes de la habitación EPA y en pacientes que no. Porque estos pacientes, los más de 300, iban a profilaxis con antifúngicos de nueva generación. O sea, que bien, otra vez más, para la investigación. Contacto social, evidentemente.
la coletilla de siempre, ¿no? Si tenemos amigos, familiares, el nieto con catarro, con síntomas de infecciones, pues evidentemente que no nos vengan a visitar y que no nos dé miedo, ¿no? de decírselo. Y finalmente, yo ahí insisto, hemos abierto con esto y vamos a terminar posiblemente. La vacunación es muy importante, hablarlo en la consulta con vuestros médicos. Y para finalizar, pues yo creo que son 4 puntos lo que quiero dejar claro. La prevención es la clave, o sea, tenemos que intentar de todas las maneras, entre nosotros con nuestros fármacos y nuestras prescripciones y vosotros con los hábitos profilácticos, evitarlas. De verdad, no subestiméis estos hábitos que son muy importantes. Cada paciente es diferente, estamos hablando de hemopatías diferentes y entonces esto hablarlo con vuestro hematólogo en la consulta. Cada uno tiene su plan y seguramente está hecho con determinados criterios. Hay mucha gente por detrás, hay equipos cuidando de vosotros y que saben cada uno de lo suyo, con lo cual cada uno se enriquece el uno al otro. Y la ciencia avanza, entonces tenemos que cuidar de las infecciones, pero yo creo que la esperanza en el futuro pues es real, porque como os he intentado explicar, ha habido avance importante en los últimos años para reducir esta complicación. Y muchas gracias por escucharme y bueno, cualquier pregunta, estoy aquí.